Hola chicos, volvemos aquí con Norwas en nuestra segunda ronda 2 noche. Recordad que lo que nos quedaba por barajar los mazos, lo hemos hecho. Y antes de escoger las cartas de táctica de noche, que yo tengo preparada esta ya, que es buscar una carta, básicamente porque, lo que más me interesa en teoría sería intentar atacar esa fortaleza, porque básicamente nos puede dar, primero nos da un poquito de fama, segundo, nos va a quitar reputación, por supuesto, pero nos permite poder reclutar a una de las dos unidades, tanto los guardias UTEM como los golems guardianes, y parecen muy interesantes. Los guardias UTEM también se puede hacer en una aldea, pero los golems guardianes no. En ese caso es lo que yo estoy intentando conseguir. Por eso tengo esa carta preparada, pero entiendo que primero hay que sacar las 5 cartas de nuestra mano antes de elegir la carta de táctica. Por lo tanto, vamos a sacarlas y nos salen marcha, nos salen nos sale rapidez, nos sale resistencia y nos sale concentración. Bueno, concentración nos parece interesante, pero por desgracia no tengo un token verde que poder utilizar. Y esto, nos está un poquito marcando un poco el ritmo. Tenemos estas 5 cartas, queremos intentar entrar en ese castillo para poder atacar. Tenemos el bloqueo necesario, pero claro, el problema que tenemos aquí, y es mi opinión, necesitamos hacer 10 puntos de daño porque tienen resistencia al físico. ¿Qué pasa con esto? Que 10 puntos de daño es bastante y cómo conseguirlo no lo veo tan fácil de hacer, el sentido con las cartas que tenemos ahora mismo. Además, la carta avanzada que cogimos en su momento era una carta que nos daba solo mana y no nos da otras cosas. Por lo tanto, lo veo aquí complicado de conseguir. Sí que podríamos conseguir, por ejemplo, estos 3 la distancia con el dado de mana blanco y podríamos conseguir algo más, pero en este caso nos falta un poquito, no sé exactamente cómo hacerlo. Vamos a ver si pensamos cómo realizarlo y vemos cómo gestionar ese ataque y quiero pensar si cojo la carta de preparación de buscar una carta de táctica, una carta del mazo y barajarlo y tendríamos una carta más, entiendo. Porque esto, cuando elijas esta carta, busca en tu mazo de gesto una carta que quieras y colocar en tu mano, luego baraja el mazo. Entiendo que las cartas de táctica se cogen después de coger la mano, por lo tanto, podríamos tener 6 cartas en la mano. Vamos a mirar y pensar si lo podemos hacer o no y qué gestionamos. Vale, pues en este caso hemos decidido utilizar la carta de preparación. Cuando elijas esta carta de táctica, busca en tu mazo de gesto una carta que quieras y colocarla en tu mazo, luego baraja el mazo. Hemos elegido esta carta de improvisación que nos puede dar potenciada y tenemos un token, un cristal rojo mejor dicho, 5 de ataque. Pero hay que descartar otra carta y por tanto es lo que vamos a hacer. Utilizar esta carta de táctica y el bot que hemos barajado esto previamente tiene un 4, con lo cual va antes que nosotros. Y estas 2 cartas de meditación en la noche y preparación no pueden jugarse en la siguiente ronda de noche que tengamos, si es que la hay. En todo caso, el bot va primero, entonces el bot saca cartas que sale verde, blanco y azul. Como solo tiene un azul, en este primer turno tenemos suerte, no saca 3 cartas más, saca una. Nos tocaría a nosotros y ahora tenemos preparación, con lo cual queremos enfrentarnos y hemos decidido ir a por todas, a por esa torre, con lo cual la vamos a saltar y para poder entrar, primero tenemos que poder entrar. Para poder entrar voy a activar mis guardabosques, que tiene un movimiento 2 y el coste de movimiento de bosques, colinas y pantanos se reduce en 1 en este turno. Como eso es una colina, si os fijáis, es de 3, como se reduce en 1 cuesta 2, que es suficiente para poder entrar. Esto nos implica perder 1 de reputación y volvemos al 0. Vale, una vez que hemos entrado y asaltamos la fortaleza, evidentemente tenemos que defendernos de este enemigo, cosa que ataca de 2. No tiene ninguna habilidad especial, por lo tanto lo que voy a hacer es no defender y asignar daño. En este caso voy a asignar daño con mi unidad, a los guardabosques, creo que es correcto, ¿de acuerdo? Le asignamos una herida, porque la defensa de 4 para el ataque, pero el defender ya cuesta una herida, por lo tanto quedan heridas, con la idea de utilizar luego el token
no en la fase de combate, sino después, el token de habilidad para curarlas. Y ahora llega el momento de hacer 10 puntos de daño a esa unidad, 10 de daño físico, y tendríamos magia, podríamos utilizar 5, pero no tenemos. Utilizamos improvisación potenciada con este token y descartamos, por ejemplo, esta carta de concentración. Lástima no haber tenido un mana verde, creo yo. También podría descartar otra carta y tener esa carta para luego, pero bueno, no sabemos qué manas podemos tener, evidentemente. Luego utilizamos, eso serían 5 de ataque. Este ataque de distancia de 3 potenciado con un dado de la fuente de mana blanco serían 5 y 3, 8. Nos faltan 2, con lo cual, teniendo dado blanco y dado verde, pero teniendo un token azul, voy a descartar estas 2 cartas de marcha verdes para conseguir los 8 de ataque suficientes como para derrotar a este golem, a estos golems guardianes, los cuales son derrotados, ¿de acuerdo? Y por tanto conquistamos esa torre, lo que nos va a dar una carta más al siguiente turno, porque sabemos que en este caso, cuando estemos adyacentes o en una torre de superioridad, pues ganamos una carta por cada torre conquistada. En este caso, el dado se va a lanzar, el token se va a quitar, y las cartas utilizadas, estas cartas se van a ir aquí, y estas cartas utilizadas van a ir a nuestro descarte, que va a ser esta de aquí. Hemos conseguido derrotar a los guardianes golem, lo cual nos va a dar, en este caso, 4 de fama, que anotamos, y pasamos de 8, pasamos a 12 de fama. Estamos un poquito más cerca de poder subir de nivel, que es nuestro objetivo de este turno. Durante el turno y antes de acabarlo voy a gastar mi habilidad, que es una vez por ronda, para curar la unidad, y por tanto curamos a nuestros leñadores para que puedan estar activos en la siguiente ronda. Tampoco sería una cosa muy importante, pero creo que teniendo el token lo podemos hacer, aunque podríamos haber activado otra unidad que pudiéramos reclutar. Y esta es la idea de este turno. Hemos podido conseguir atacar esa torre y podemos acabar el turno robando 4 cartas, porque tenemos esta de movimiento aquí. 1, 2, 3 y 4. Nos sale movimiento, ataque, determinación. Tenemos algunas opciones en este caso. Y por otra parte tenemos que lanzar, como hemos dicho, el dado de maná. El token del golem va a nuestra reserva de ataques. Y lanzamos el dado. No sé si este token de Medusa nos sale dorado, con lo cual es una mala noticia, porque no tenemos ese token, ese dado no lo vamos a poder utilizar. Este unidad ataca, no sé si se tiene que volver a barajar o no, lo dejamos aquí de momento, tampoco tiene mucha importancia, no creo que saquemos tantos tokens de esas unidades. Y con esto acaba el turno. Hemos robado la mano, tenemos movimiento y debemos en este caso sacar el turno del bot, que sale blanco, sale azul y sale blanco, con lo cual tenemos suerte, no avanza. Vamos a ver que con estas 5 cartas qué podemos hacer. Vamos a pensarlo e intentar, explorar quizá. Podemos explorar, podemos en este caso avanzar a esa mina azul e intentar acabar con ese orco, pero nuestro objetivo es, como sabéis, explorar. Deberíamos avanzar un poquito en la exploración. Vamos a pensarlo y lo gestionamos. Vale, en primer lugar voy a utilizar esta carta, que es resistencia, para con sus 2 puntos de movimiento explorar justamente aquí y por tanto, o allá arriba, como queráis, y vamos a poner esta loseta, ¿de acuerdo? Que nos va a dar un poquito más de información y un punto de fama. La colocamos, nos aparece una guardia de monstruos, una mina de cristal rojo y unos orcos que colocan aquí. Y nos aparecen unos jinetes orcos, ¿de acuerdo? Que son difíciles de parar porque tienen esta agilidad o sweetness, que se llama en inglés. Y es lo que tenemos. Hemos explorado una loseta, por lo tanto, tenemos 1 de fama, nos vamos a los 13. Y podemos seguir, después de hacer esta declaración gratuita, podemos avanzar hacia un lado u otro. Entonces yo lo que voy a hacer es utilizar esta carta de resistencia. En este caso voy a utilizar el cristal de color azul para potenciarla y poder llegar a esta mina de color azul, porque aquí es colina y por tanto nos cuesta 3 llegar. Al final del turno, si nos quedamos aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a, en este caso, poder ganar un cristal azul. Y ahora la duda es, en este caso,
cómo gestionamos la situación. En este caso podemos utilizar esta carta para usar un dado de mana adicional de la fuente, o potenciada, tomas un dado y consigues 2 tokens de ese valor. La cosa es que en este caso tenemos, si nos queremos enfrentar en ese mismo turno a ese orco, tendríamos que tener, como podéis ver, como está fortificado, ataque de asedio, que no tenemos, y en segundo lugar parar esos 3 puntos de ataque, que en este caso tenemos nuestra unidad agotada, no la debemos preparar y tampoco tenemos un bloqueo que sea suficiente en este caso para poder hacer nada. En este caso no veo la opción, podemos recibir la herida o podemos gestionarlo de alguna manera. Vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, tanto hablar y tanto pensar, me he olvidado varias cosas y retomo el vídeo porque primero, yo quería reclutar a alguien aquí, pero no nos han salido cartas de influencia, y segundo, al estar en una torre, yo había cometido un error y tenía 5 cartas en la mano, cuando tengo que tener una más, son 6, porque estoy en una fortaleza, con lo cual, si me permitís, voy a coger esa carta, que es amenaza, no nos sirve muy bien, pero bueno, nos daba influencia para reclutar, cosa que podíamos haber hecho en esa torre, con lo cual, al no haberlo hecho, no voy a rectificar, pero sí que era lo que tendría que haber hecho, conseguir con esta influencia 5, que si me hubiera acordado en su momento, podríamos intentar reclutar esos golems guardianes, que nos venían muy bien, la verdad, o esos golems guardianes UTEM, que nos venían bastante bien. Entonces, bueno, en este caso me he olvidado y he cometido un error. En ese caso, como ya hemos jugado las cartas y he explorado, no voy a rectificar. Y en todo caso, esta carta pues me puede servir para otra, o en otro turno, influencia, utilizarla por su lado básico. Aquí básicamente lo que voy a hacer es, si me quiero enfrentar, tengo que recibir una herida o hacer que esta unidad reciba una herida, porque si defiende va a recibir una herida. Entonces, en este caso, o lo recibimos nosotros o lo recibe la unidad. Creo que en este caso tenemos las dos opciones, porque la unidad puede recibir heridas, asignar heridas. Entonces, en este caso, si el ataque no está defendido, podríamos utilizarlo. Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos, y en este caso lo que voy a hacer, y como no quiero recibir heridas, voy a hacer lo siguiente. Voy a enfrentarme a esta unidad. Como no puedo hacer en ataque de asedio nada, va a atacarme con 3. El ataque de 3 va a ser recibido por el guardabosques, el cual va a recibir esa herida, con lo cual está utilizada y tiene la herida. Le hemos curado anteriormente con nuestra habilidad, pero ahora no podemos hacerlo otra vez, fuera de combate. Y en el ataque lo que voy a hacer es atacar con esta carta de rabia, con este dado de lo que es la fuente, que convierte en un ataque 4, que es suficiente para matarlo, porque la fortificación solo sirve en la primera fase. En este caso, con esos 4 ataques eliminamos a la unidad y por tanto conseguimos el premio, que es, por una parte, ganar 1 de reputación, nos ponemos en +1, y por otra parte, los 2 de fama, que nos ponen en 15 puntos de fama y nos permiten subir de nivel, que es lo que queríamos. Entonces retiramos el token azul que hemos utilizado, el cristal azul, quitamos las cartas que hemos utilizado, estas 3 cartas que hemos utilizado. Al final del turno, evidentemente, al estar en una mina azul, recibimos otra vez el cristal azul que hemos utilizado, con lo cual volvemos a tener este cristal azul disponible, y vamos a tener el límite de 6, porque estamos adyacentes aún a la fortaleza. Entonces vamos a robar 3 cartas más, que son tormenta de maná, rapidez y rabia. En este caso tenemos estas 6 cartas, no las puedo poner muy bien, pero bueno, son estas que veis aquí: rapidez, amenaza, determinación, rabia, y atracción de maná y tormenta de maná. Tenemos muchas opciones de maná. En este caso, lo malo que he hecho es otra vez lo mismo. Tendría que estar más concentrado porque me he equivocado otra vez. La última carta que he cogido es rabia, y me permitís que la sustituya, porque básicamente este sería la mano, porque al subir de nivel tengo que coger una carta avanzada que me va a venir a la mano y una habilidad, y en este caso la carta última que he cogido, que era rabia, me permite en este caso será la que cambie por la carta que coja avanzada. En todo caso, ataque, lo que tenemos en este caso es, por una parte, coger una carta avanzada,
que puede ser este rayo rojo de fuego o ese rayo fulminante. Voy a coger el rayo fulminante, que me gusta más porque tiene un ataque a distancia de 4, aunque este tiene un ataque a distancia de fuego 3, que no es mágico, con lo cual podría ser interesante, pero voy a coger el rayo fulminante, que es el que va a venir a la mano. Y aparece otra carta de aquí, que es agilidad, que nos da movimiento 2 y durante un combate en este turno puede gastar puntos de movimiento para obtener ataque 1 por cada punto. Y por otra parte conseguimos 2 tokens de habilidad y podemos elegir o una de estas habilidades o la habilidad de Golditch. En este caso las habilidades que nos presenta Norubas son las siguientes. Una es hojas de viento. Una vez por ronda voltea la carta para ganar un cristal verde y una ficha de maná blanco. Y la otra nos dice lo siguiente, que se llama liderazgo. Una vez por turno, cuando actives una unidad, añade +3 a su bloqueo, +2 a su ataque o +1 a su distancia, no da asedio, sin importar su elemento. O sea, con esto, liderazgo, añadimos a nuestras unidades. Lo que pasa es que no hemos reclutado y no tenemos unidades. Más que los leñadores que están, los guardiabosques están heridos, con lo cual podríamos bloquear hasta 6, con lo cual parece interesante. Me gusta bastante esa habilidad de liderazgo, pero nos tendríamos que reclutar más unidades. Entonces vamos a coger y pensar cuál cogemos. Vale, pues en este caso voy a coger esta habilidad de liderazgo, que me parece muy interesante. Y para finalizar la ronda vamos a volver a tirar el dado rojo, que ya estaba utilizado, y devolvemos lo que es este orco aquí. En este caso tiramos el dado rojo y nos sale blanco, por lo tanto tenemos 2 dados blancos en la fuente. Le tocaría el turno del bot, que sería blanco, rojo y verde, con lo cual tiene que sacar 3. 1, 2 y 3. Vale, nos volvería a tocar a nosotros y tenemos que pensar cómo lo hacemos. Yo creo que en principio voy a volver a la fortaleza para reclutar, ya que hemos cogido este token de liderazgo, parece lo más sensato, porque en el monasterio solo podemos reclutar a los herbalistas, que nos dan curación, o preparar una unidad, y ahora mismo estamos buscando una unidad más potente. Para poder llegar allí, en primer lugar, lo que voy a hacer es utilizar movimiento 2, más esta carta de ataque o bloqueo de determinación girada para poder volver a la fortaleza. ¿De acuerdo? Vamos a utilizar esta, para poder reclutar a los... tenemos 5 de amenaza con un token rojo, pero no tenemos. Ahora sí que me he dejado un poquito fuera. Entonces vamos a volver para atrás, dejarme que lo rectifique. Voy a pensar bien la jugada porque no la había pensado bien. Bueno, he visto una fórmula de trabajar que es la siguiente. Utilizamos movimiento 2, más este girado serían 3 para poder volver a la torre. ¿De acuerdo? Y entonces lo que vamos a hacer en este caso es utilizar esta atracción de maná, esta tormenta de maná, que dice elige un dado, una fuente de un dado básico, gana un cristal de ese color para tu inventario y relanza ese dado inmediatamente y devuélvelo a la fuente, con lo cual podemos conseguir ver otro color. Vamos a conseguir un cristal blanco, tenemos uno azul, conseguimos uno blanco, y aparte porque tenemos un dado blanco en la fuente. Y esa tormenta maná, que se puede jugar en cualquier momento, nos permite relanzar este dado blanco. A ver si tenemos suerte y nos sale otro dado. Sale dorado, con lo cual lo perdemos también, con lo cual es mala suerte. Y por tanto me queda la última opción, que es jugar esta atracción de maná por su lado potenciado, que nos dice... toma un dado del maná de la fuente y escoge una cara de cualquier color excepto dorado. Gana 2 fichas de maná de ese color. No relances el dado cuando lo coges. Cuando cojo el maná de color dorado, lo pongo en rojo, no se va a lanzar. Y por tanto vamos a coger 2 manás tokens rojos que tenemos aquí, que son utilizables únicamente en un turno. Y voy a utilizar la carta de amenaza, que nos da con un token rojo
conseguimos 5 de influencia, que son suficientes para reclutar a estos guardianes UTEM que van aquí a nuestra zona de unidades. Y en este caso, con esto acabaría mi turno. Evidentemente, el token no utilizado se pierde, el mana token utilizado se pierde también y tenemos que devolver este rojo a la fuente y relanzar este blanco, que lo tiramos y sale blanco, con lo cual tenemos blanco y rojo. Esta carta se va y todas las cartas utilizadas se van. Al estar en una fuente de maná, pero en una torre nuestra, tenemos que coger 6 cartas, que son son 5 más, 2, 3 y 4. No tenemos para coger 5. Estamos con estas cartas, nuestras últimas cartas, y por tanto le toca al bot. El bot saca verde, azul y rojo. Como no tiene rojo, no saca más cartas, nos da margen para jugar más turnos. En este caso tenemos que pensar cómo lo podemos gestionar para poder hacer alguna acción durante el turno. Vamos a pensarlo. Bueno, pues en este último turno nuestro podríamos conseguir algunos cristales de diferentes colores. Podemos poner un cristal blanco, convertir uno azul, convertirlo en cualquier color, o conseguir un cristal de un mana básico para ganar un cristal de cualquier color a tu inventario, lo cual estaría muy bien. Pero en este caso lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer esta carta que es rejuvenecer, acordaos que está ratada, y voy a obtener un punto de curación que me sirve para curar a esta unidad de nivel 1. Para curar una unidad de nivel 2 necesitaríamos 2 puntos de curación, pero aquí curamos a nuestros guardabosques y utilizo nobles maneras, rabia y cristalizar para moverme 3 espacios, ya que cuesta 3 espacios las colinas, y voy a declarar que quiero atacar a esa unidad de jinetes orco. Evidentemente hay una fase de ataque a distancia y justamente tenemos esta carta que es el rayo fulminante y un maná blanco en la fuente, por lo tanto podemos hacer ese ataque a distancia a 4, que es suficiente para acabar con esa unidad, lo cual nos va a dar un punto de reputación, con lo cual subimos a +1 cerca del 2, y 4 puntos de fama, con lo cual tenemos 1, 2, 3 y 4, subimos a 19 puntos de fama, y con esto acaba nuestro turno y acaba esta ronda de noche. Evidentemente tenemos que prepararlo todo, prepararíamos todas nuestras unidades, nuestras habilidades agotadas. La carta de hechizo nos daría un token azul, con lo cual Goldix tiene 3 verdes y 2 azules, lo cual es un poco, depende de lo que salga, va a avanzar mucho, y depende de lo que no salga, no. El hechizo correspondiente se va al descarte y sacamos un nuevo hechizo. No hemos aprendido todavía ningún hechizo. Nos aparece Escalofrío, que es un hechizo que nos hizo matar a un dragón con Tobac. Por otra parte, la carta del rayo de fuego va al mazo del bot y aparece una nueva carta que sería, y en este caso es Diplomacia. Influencia 2, pues esta influencia como bloqueo este turno, lo cual nos puede venir bien cuando tienes mucha influencia. Hemos barajado esto, esta carta de táctica avanzada también se va al descarte y aparece una nueva táctica que podemos estudiar en el monasterio, que es el rayo devastador. Las unidades las tenemos que retirar, las pondremos aquí debajo y sacaremos 3 unidades nuevas. Uy, que se me va este montón, y son otros golems guardianes, unos campesinos y unos guardianes UTEM, justamente los que teníamos. Hemos de relanzar los dados dándole la vuelta y convirtiendo la ronda 3, que es de día. Ronda 3 de día, y relanzamos los 3 dados. Vamos a lanzarlos.
nos salen justamente 2 básicos y 1 dorado, que son ideal para poder iniciar el día. Tenemos uno que es comodín. Y si no me equivoco, nos quedaría barajar nuestro mazo y el mazo del bot para poder empezar una nueva ronda y luego escoger cartas de táctica, que a la vez sí tendremos 2 cartas de táctica de día menos. Entonces nos hemos quedado aquí en este lugar. Quizá podemos explorar para ganar un punto de fama y aparte ir avanzando las losetas y luego, por ejemplo, dirigirnos hacia el norte o hacia allí para seguir explorando. Aquí sí que sería la costa, con lo cual no sé si podríamos llegar a explorar, con lo cual seguramente nos obligarán a ir hacia arriba para intentar llegar hacia allá arriba al monasterio y atravesar esta zona para llegar a intentar encontrar la ciudad. Bueno, hemos hecho estas 2 rondas de juego, ahora tenemos nuestras 2 unidades preparadas y tenemos esta habilidad de unidades que son bastante interesantes. Por eso quería conseguir las unidades para tener más juego con estas unidades. Por tanto, barajamos lo que son los mazos de juego y en el próximo vídeo iniciaremos la ronda 3, que es la ronda de día, para intentar encontrar esa ciudad con Norawas.